Buenos días, José Luis. Tengo el Buenos placer días, Daniel. de por parte de la EMIM, de la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy agradecido de que me invitéis, sobre todo porque yo soy un musicólogo, no soy un psicólogo especializado en música. De alguna manera tengo muchos intereses en la psicología, en particular en aspectos de la psicología de la música para mi trabajo, pero digamos que en esta entrevista soy quizás un poco un infiltrado y a ver qué sacamos de ella. Bueno, pero yo también soy musicólogo. Es un poco la gracia el unir el mundo de la psicología con el mundo de la musicología, ¿no? Para unir puentes entre ambos mundos porque de una forma u otra están muy relacionados entre sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo muchas veces digo que más que musicólogo soy teórico de la música. Sabes que en el Ujú. mundo anglosajón, sobre todo, hay una clara separación. Se llevan bien, ¿eh? Sí. Pero no es lo mismo lo que hace un musicólogo que un etnomusicólogo, que también en España es bastante Ujú. distinto, lo mismo que en otros países del ámbito mediterráneo. Pero un music theorist, un teórico de la música, también se dedica a cosas un tanto distintas normalmente que a un musicólogo que se preocupa más por cuestiones históricas o culturales. Y en particular se está viendo mucho en los últimos 20 años que aspectos de las ciencias cognitivas y de la psicología están teniendo un impacto que está remodelando muchas de las aproximaciones de la teoría musical, y yo estoy un poco desde un lado, digamos, no norteamericano, pero desde un lado Más español europea, o sí. hispanohablante por mi trabajo también durante bastante tiempo en Francia, intentando subirme modestamente a esa ola. Ujú. Bueno, te presento brevemente, porque tengo aquí un listado de tu proyección, que es bastante largo. Así que Ya será. bueno, voy a hacer una breve síntesis. En A primer tope. lugar, eres titulado en el Conservatorio Superior de Atocha, de Madrid, y también licenciado en Ciencias Matemáticas y tienes un máster en arte, por lo Sí. que he encontrado, ¿verdad? Sí, 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 es un máster en música, pero Ujú. digamos que arte era un poco lo que cubría en París 8 a todas las diversas disciplinas, porque en esa universidad también se enseña cine, también se enseña danza, también se enseña otras artes plásticas y todo el gran mega departamento, digamos, facultad, porque lo que llaman UFR en Francia, Ujú. trata diversas disciplinas y el título en máster es genérico. Sí, vamos, que habla de arte en general, pero se entiende que dentro que habrá varios másteres con cada uno especializado en Yo me una. especialicé en música y musicología. Qué bueno. Bueno, también he encontrado que hiciste tu tesis doctoral sobre la cognición y metodología del análisis de la composición musical contemporánea, que a raíz de esa publicación has encontrado varios contratos a raíz de ese doctorado y que actualmente trabajas en la Complutense, dentro del Departamento de Musicología. En efecto. Y que aparte has publicado y has trabajado para muchas revistas de análisis y teoría musical, de revistas científicas especializadas en el ámbito y también de matemática de la música. Sí, en Y que a día efecto. de hoy también estás trabajando en dos programas de radio clásica, que son Música Viva y Miramondo Múltiplo. Sí, sí, son dos programas sobre música contemporánea también. No me Uh-huh. aburro, vamos. La verdad que no. Bueno, pues dicho eso, nada, presentar que hoy vamos a hablar de tu estudio, que traducido sería algo así como eh, la creatividad musical mirada desde el punto de vista de Xenakis con su obra Safa, ¿verdad? Sí, Así bueno, que, en primer lugar decir que no es solo mi trabajo, es un trabajo que hemos realizado entre tres personas, aparte de firmarlo yo como primer autor. Es de uh-huh. justicia y no solo porque apartan el nombre, sino por el trabajo que hicimos todos. Anne-Sylvie Bartel-Calvet, una profesora de la Universidad de Lorraine, también en parte trabaja en la Universidad de Estrasburgo. Es ahí porque yo he trabajado en la Universidad de Estrasburgo donde la conocí. Es posiblemente la mayor, la más importante genetista de Snacks, es decir, la mayor especialista en los manuscritos de este compositor. De hecho, está preparando hoy en día una biografía para la colección de biografías de compositores de Fayard, que es la más importante de colecciones de biografías que se escriben en Francia. Eso Uh-huh. quiere decir, es una persona muy, muy cualificada en este autor. Y aparte trabajamos con otro investigador con el que ya tengo una mayor trayectoria trabajando, que es Cristóbal Pagán Cánovas, es un Ramón y Cajal,
que se dedica a cuestiones de lingüística, él es filólogo, pero sobre todo fue derivándose a cuestiones de lingüística cognitiva, y como son temas que a mí me interesaban, en un momento de mis primeros postdoc le escribí por cuestiones de investigación que me interesaban y que compartíamos. Digamos que a partir de ahí empezamos a discutir y pues, ha acabado en una feliz colaboración, y este que comentamos es el segundo artículo que coescribimos. Y subrayar eso, que muchas veces en las humanidades parece que hasta casi se ve mal que se trabaje en equipo. De hecho, si te vas a los criterios de la NECA, tenemos que publicar un porcentaje de artículos como autores únicos. A mí eso me parece sinceramente una aberración. Habría que fomentar que también en las humanidades haya colaboración, porque un artículo como este que hemos hecho sinergias de especialistas en diversos ámbitos que hemos podido conectarlos, y que a lo mejor si no hubiera esas distintas especialidades no habríamos logrado a la calidad que los revisores de este artículo nos subrayaron que tenían. Así El que analizarlo desde esos puntos de vista que hacen que al fin y al cabo os pongáis de acuerdo y creéis esa visión general enfocada desde varios puntos. y aprender los unos de los otros, además, que Claro, todo lo eso que sea es. un trabajo colectivo es una forma de aprendizaje que, si estamos cada uno en nuestra torre de marfil, por mucho que leamos muchas cosas, nos podemos perder de ver los árboles y no ver el bosque de disciplinas a las que nos acercamos y a lo mejor no dominamos tanto. Desde luego. Bueno, pues entonces, si quieres, haznos un breve resumen del artículo, y una vez ya hecho, pasamos a unas preguntitas que te he elaborado. De acuerdo. Como comentábamos, el foco del artículo es un compositor griego, Yannis Xenakis, bueno, greco-francés, un compositor que se tuvo que exiliar, tenía hasta una condena a pena de muerte por su participación en la resistencia contra la ocupación británica después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él estaba muy cercano a grupos comunistas, etcétera. Tuvo una bomba que le reventó la mitad de la cara. Bueno, tiene una historia muy, muy compleja antes de llegar a Francia. Luego en Francia fue asistente de Le Corbusier, porque él era, digamos, se dice que arquitecto realmente era ingeniero de cálculo de estructuras, y le hacía los cálculos. Y bueno, tenía esos intereses por cuestiones científico-tecnológicas que acabaron impregnando su música, y hoy se le reconoce de alguna manera como el gran pionero de implementar modelos extramusicales, en gran medida modelos científicos, en la composición musical. Digamos que ese era un poco el tema que yo traté en mi tesis doctoral, cómo algunos compositores y compositoras se encuentran con objetos extramusicales, nociones extramusicales en particular. Yo, por ser matemático, me interesaron los de la ciencia, y qué hacen con esos objetos, cómo les sirven para componer. Y eso yo ya en la tesis doctoral lo observé desde dos puntos de vista. Uno formal, a partir de escudriñar sus materiales, poder reconstruir de alguna manera matemática parte de los procesos, pero eso solo pues, no es más que un ejercicio, no es más, está muy bien hacer un ejercicio filológico de este tipo, pero nos quedábamos en el qué y no nos quedamos tanto en el cómo y en el por qué, que son preguntas yo creo que también muy importantes en este caso, y para ello tuve que empezar a investigar sobre cuestiones de ciencias cognitivas, y hubo en mis diversas lecturas elementos de lingüística cognitiva que me interesaron y que pude aplicar a este tipo de elementos, y ya una vez con el título de doctor bajo el hombro fui acercándome a otros autores como este Xenakis, y coincidió que se dieron las circunstancias de poder empezar a trabajar en sus archivos, y encontramos en los bocetos de una obra suya, Safa, que es una obra para percusión solo, una serie de elementos visuales, más allá de los cálculos matemáticos tan complejos que aparecían en sus bocetos, los diagramas en plan timeline, líneas cronológicas para indicar la percusión, etc. Encontramos una serie de representaciones muy básicas a nivel de dibujos, pero que nos parecían muy elocuentes de cosas que pudieron pasar en ese proceso de la composición, y a partir de algunas teorías, como son precisamente la teoría de la amalgama conceptual, la teoría de los matriolancos, los anclajes materiales en la lingüística cognitiva, desarrollamos una serie de ideas para analizar de otra manera distinta de simplemente los cálculos numéricos, sin intentar ver de otra manera distinta cómo este compositor pudo generar ese tipo de ideas a través de eso, de trazas indirectas, que son las que nos dan sus bocetos. Durante la composición del tema, de la obra, perdón, de Xenakis,
¿cuál es la importancia real o qué piensas tú que es la importancia real de los procesos cognitivos y cómo estos influyen a la hora de plantearse la composición? Bueno, eso de los procesos cognitivos, antes que nada, cualquier psicólogo que nos esté escuchando, sea especializado en la música o en cualquier otro ámbito de la psicología, te va a decir que no tenemos una maquinita que sea un switch on, switch off de la cognición, que ahora se nos activan los procesos. Ahora no, están nuestros procesos cognitivos funcionando en todo momento, seamos conscientes o no. Si te vas justamente a los que son de la posición de una cognición más radical, con esta visión embodied and acted, te van a decir que nuestra cognición forma parte en esa tríada, no solamente de esa visión clásica de la mente, sino también es nuestro cuerpo y el entorno quien configura nuestra cognición. Es decir, estamos continuamente recibiendo y mandando información y de una manera sistémica, es decir, que está Sí, todo, no es que estemos separando cosas, sino relacionada con nuestro entorno y no es algo que se active o no se active. Otra cosa es que en ciertos procesos, en ciertas actividades, esas capacidades cognitivas se encauzan de una manera muy específica y mucho más palpable que en otros momentos a alcanzar unos objetivos. La cognición está siempre orientada y en una actividad tan compleja y tan sofisticada como pueda ser la composición musical, no es que se activen, no creemos que se activen procesos cognitivos muy diferentes, pero sí a lo mejor emergen trazas más claras o más elocuentes de ciertos procesos cognitivos que pueden ayudarnos no solamente a comprender qué pasa a nivel cognitivo en la composición, sino en muchas otras tareas. De hecho, el hecho de escoger ya no solamente por la composición, sino por todas las múltiples prácticas musicales que se pueden dar, la interpretación, la dirección, incluso de una manera en Occidente, entre comillas, más pasiva como la escucha. escucha musical en muchos ámbitos, aunque también muchas veces participamos con nuestro cuerpo, etcétera, Ujú. de esa actividad, pero es muy interesante para psicólogos y para lingüistas el observar una forma de comunicación no lingüística como la música para entender la psique humana. Y en concreto, nosotros con este artículo pretendíamos mostrar cómo, a pesar de que hay todas esas matemáticas, toda esa sofisticación, etcétera, creemos que hay unas bases cognitivas de un nivel que, aunque es alto, no es tan sofisticado como operaciones matemáticas muy complejas, que subyacen a través de una serie de templates que de alguna manera no sabemos si real porque se fabricó una serie de cacharritos o virtual porque hubo una especie de inacción mental de ese tipo de objetos, pues hubo una serie de procesos que le ayudaron luego a buscar una serie de formulaciones más sofisticadas y creemos que a partir de esas trazas podemos observarlo y compararlo con otra serie de usos de templates. Con este template me refiero a que en los bocetos encontramos como una especie de engranajes de relojes que creemos que a partir de imaginarse esos engranajes en funcionamiento pudo derivar muchas ideas de la obra y lo que podemos ponerlo en comparaciones con la cognición de cualquier hombre o mujer común que no se dedique a prácticas artísticas tan sofisticadas. Nosotros estamos interactuando continuamente con objetos que nos permiten también conceptualizar el tiempo. Un reloj, por ejemplo, en un reloj estamos continuamente proyectando sobre la información mental que tenemos a partir de la cultura que nos ha permitido adquirir conocimientos sobre ese objeto y estamos continuamente proyectando y recibiendo información que nos permite conceptualizar el tiempo y por eso podemos hablar de que las agujas del tiempo cómo pasa volando y nos imaginamos que las agujas van más rápido, aunque sea un reloj, Mm. no estén esas agujas moviéndose, digamos, que todos estos templates y todos estos objetos con los que interactuamos nos permiten reconceptualizar continuamente el tiempo, aunque el objeto no cambie, Ujú. y digamos que personas que se dedican a prácticas creativas tan sofisticadas como los compositores llevan ese tipo de templates a puntos muchos más extremos. Eso los convierte en genios con esta idea del genio decimonónico que llevamos encima. Creemos que no, que son seres humanos como tú, como yo, como cualquier persona que nos está oyendo. Solo que por dedicar más tiempo a reflexionar sobre ciertos elementos que luego van a llevar a la composición, a lo mejor se les ocurren formas mucho más sofisticadas de Ujú. manipular ese tipo de soportes con los cuales proyectamos ciertas de nuestras ideas, pero eso no los convierte en extraterrestres ni en seres No, no, muy claro. diferentes de lo que nosotros podamos ser. Claro, no, al fin y al cabo, a lo largo de toda la historia del arte siempre ha existido
especialmente en el siglo XX, esa figura de artista, ya no solo hablo de compositor, sino de artista que de una forma u otra replantea el pensamiento clásico y a raíz de una serie de figuras o una serie de nuevos pensamientos crea una corriente que no tiene nada que ver con la anterior y es eso, simplemente dejar de lado lo que ya estaba establecido. En aquel se pueden sacar muchos, de hecho yo creo que el ejemplo más visible es en la pintura. La pintura, con todas las vanguardias y todos los movimientos que nacen desde finales del siglo XIX, hasta, podríamos decir, el caso más visible español podría ser Dalí, ¿no? El caso de reconfigurar todo, pero ¿hasta qué punto esa persona se puede considerar genio? Simplemente está dejando un poco de lado lo ya establecido y está dándole una vuelta de tuerca, está pensándolo desde otro punto de vista. Pero son personas igual que, claro. Es que de hecho, digamos que ese concepto de genio que, digamos, la individualidad creadora tiene mucho peso desde el Renacimiento en Occidente, pero ya con el siglo XIX esa idea del genio creador, que es una especie de mediador, siempre masculino, no nos olvidemos, es un concepto bastante machista, y que media entre las musas y el público, es que mantenerlo en los discursos de hoy es sumamente tóxico porque nos hace perder el foco de lo que es realmente la creación y si queremos observarlo desde ciertos puntos de vista como pueden ser el traernos elementos de la psicología de la cognición a un mundo como el de la teoría musical, si llevamos unas alforjas ese tipo de conceptos que nos hacen ver a los individuos que se dedican a las cuestiones artísticas como singularidades, nos vamos a estrellar. Al contrario, lo que creemos en este artículo planteamos además en las conclusiones necesario es desbrozar todo eso y pensar cómo a partir de individuos que tienen unas prácticas singulares, desde esas prácticas singulares podemos encontrar aspectos que son comunes a la cognición humana que puedan ser más o menos universales, aunque cada cultura, cada situación cultural las decline en formas muy particulares de operar nuestra cognición con ese mundo cultural que hemos construido en cada grupo humano. Sí, se podría decir que llegamos al mismo callejón del que hablábamos hace un momento de el no juntar los diferentes puntos de vista, ¿no? Que te lleva las publicaciones, ¿no? De una sola persona que te llega a un punto de vista que realmente no es aprobado por todo el mundo, ¿no? Sino que es únicamente un punto de vista, una opinión, ¿no? Podríamos decir que se llega al mismo punto, al mismo callejón. Bueno, pasamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se podrían analizar y evaluar todos estos procesos cognitivos? Me atrevería a decir que de una forma u otra ya la hemos contestado, ¿no? Digamos que nosotros lo que hemos hecho para este estudio es irnos al archivo de este compositor que ya falleció. Los archivos estaban en su momento en la Biblioteca Nacional de Francia, pero su hija estaba descontenta con cómo se estaban tratando y se los ha llevado a su domicilio. Una rama importante de la teoría de la musical es los sketch studies, los estudios de bocetos, y eso fue lo que hicimos, buscar las carpetas donde se encontraban los bocetos de estas obras y a partir de ahí sacar ciertas informaciones y empezar a hacer inferencias, eso ya con unas herramientas que no son tanto las clásicas filológicas de la teoría musical, sino a partir de eso, de elementos de la psicología cognitiva y sobre todo la lingüística cognitiva, empezar a hacer una serie de inferencias. Obviamente, esto es un estudio totalmente indirecto. Muchos de los estudios de la psicología de la música son estudios empíricos, poniendo a los individuos en ciertas situaciones como tocar, como escuchar, etc. Esto no tiene nada que ver. Digamos que la composición es un proceso muchas veces mucho más lento en cuanto a producción y sobre todo un proceso más introspectivo. Normalmente un compositor o una compositora no está hablando, no está produciendo, no está como un músico generando música en tiempo real. A lo mejor sí está haciendo música electrónica, pero no lo está difundiendo para que otros lo escuchen. A lo mejor está con sus cascos esa persona, etc. Entonces, ese acceso a poder hacer inferencias desde herramientas de la cognición es un poco más complicado. Ha habido y hay
cierta tradición en ello. Ya en los años 30 empezaron a haber estudios para intentar entender cómo se producían, con una cierta solidez psicológica, ciertos procesos creativos. Por ejemplo, tenemos en los 80 una de las figuras fundamentales de la psicología y la música, Sloboda. Como es también compositor, hizo alguna introspección para dejar por escrito qué era lo que él intentaba recrear. Obviamente no son cosas en tiempo real, son unas introspecciones hechas a posteriori que obviamente va a sesgar toda esa complejidad del aquí y de la hora del pensar. También ha habido ese tipo de observaciones desde terceros. También se ha intentado hacer con mecanismos relativamente poco invasivos, como los Think Aloud Protocols, esto de hablar al mismo tiempo que se está realizando una prueba, o observaciones semicontroladas, desde la etnografía de mirarlos de fuera hasta poner a la persona a hacer las actividades, digamos, como en una especie de pecera. Te pongo el caso de lo que han hecho Nicolas Donan y François Xavier Ferron, dos queridos amigos con los que he trabajado en el IRCAM, con Stefano Gervasoni, y le tenían componiendo en un espacio del IRCAM, y cada 10-15 minutos se acercaban, sacaban una fotografía y se volvían, y luego al final de la jornada, a partir de esas fotos, le hacían una entrevista situada, retrospectiva, para intentar reconstruir. Pero todo eso, por mucho aparataje que se ponga, estás obligando a que la persona reconstruya y pueda, en ese discurso retrospectivo, hacer una ficción de lo que realmente estaba pasando. Nosotros, con lo que hemos hecho, los sketches, a no ser que la persona que estuviera componiendo tuviera la mala leche de decir, bueno, si en un futuro a un musicólogo se le ocurre venir aquí, voy a meter esta pifia para que se equivoquen. Yo no creo que haya nadie en el mundo con esa mala leche, quizás Stravinsky sí, porque es una persona con un carácter bastante particular, pero estoy de broma. Quiero decir, nadie va a perder el tiempo en esas cosas, con lo cual esos bocetos que nos han dejado son pruebas fehacientes de lo que pasaba por Eso es, su proceso, pero no son más que instantáneas. claro. En el sentido de que no podemos entrar en sus cabecitas para ver lo que está pasando. Y no solo eso, sino que pueden ser instantáneas sobre empresas, en el sentido de que Ujú. una persona puede ir y volver sobre el papel en determinados momentos, y si no hay nada en esa forma, pues que digamos, cambio del bolígrafo con el que han trabajado, etcétera, no podemos saber realmente cuándo se produjo una cosa o no. Es decir, tengamos muy claro que cualquier intento de reconstruir fidedignamente el proceso creativo de una persona es una ficción. Lo Sí. más que vamos a poder hacer es, o por observaciones más o menos controladas, o por trazas que han dejado, hacer ciertas inferencias. Pero según cómo enfoquemos el asunto y dónde pongamos el foco, y dentro de la modestia de vamos a fijarnos solamente en unas poquitas cosas, si lo Ujú. hacemos con cierta delicadeza y cierto aparato teórico-metodológico potente, podemos sacar algunas inferencias. En ese sentido, el artículo que nosotros hemos planteado es sobre muy poquito de ese proceso compositivo, pero creemos que hemos aportado una manera de observar esos procesos que puede interesar tanto a la comunidad de las personas interesadas en la música como a otras personas, por eso, observar anclajes materiales y en acciones que creemos que son virtuales desde el punto de vista de la música. ¿Hemos resuelto cómo suena que se ha compuesto? No, obviamente no. Hemos intentado aportar una teorización sobre cómo ciertos objetos cotidianos y su interacción con ellos pueden arrojar luz sobre lo que es la composición. Creemos que sí, y por eso creemos que nos han aceptado el artículo. Sí, la verdad que sí. De hecho, a esto que comentas tú sobre estudios, en la anterior entrevista con Amalia Casas, tratábamos un poco ese tema. En su artículo, de hecho, estudiaban la creatividad, bueno, la creatividad no, perdón, los procesos cognitivos de los diferentes estudiantes, y lo hacían mediante, bueno, diferentes estudiantes, unos de cultura clásica, otros de cultura flamenca y otros de cultura de jazz, y los metían en una pecera y les hacían, juraría que eran 3 pruebas. Entonces, a raíz de ello, anotaban cosas mientras tenía lugar la interpretación, y luego después les preguntaban. Mm. Entonces, claro, es un poco ese estudio que comentas tú, es el mismo caso. Sí, digamos que hay múltiples protocolos para estudiar aspectos psicológicos y cognitivos de la música, y en función de cuáles sean las prácticas que vamos a observar Ujú. y qué tipo de información queremos obtener, si es cualitativa, cuantitativa, etcétera, hay muy diversos protocolos. Yo, por ejemplo, aparte de esto, ya he empezado a hacer trabajos, digamos, de carácter más cuantitativo con tanto colegas
de Estrasburgo, Italia, como con colegas de Gante, que nos han autorizado a llevarlos a cabo también aquí en la Complutense. Sin ir más lejos, ahora mismo estamos tratando datos a partir de unos alumnos de musicología y de historia del arte que les hemos puesto a escuchar música de un compositor español, Alberto Posadas, que ha trabajado con ideas a través de la anamorfosis en la pintura, y digamos que eso activa esos conocimientos, esas técnicas, ha activado su visual imagery, su imaginario visual, para transcribirlo en música, y nosotros hemos puesto, por esa relación entre lo visual con lo musical, a partir de ejemplos musicales, a alumnos a escuchar música y a dibujar. Y ahora estamos con los dibujos que eran controlados, les dijimos qué tipo de dibujos podían hacer, hemos vectorizado esos dibujos y estamos ahora con análisis estadístico a ver si podemos inferir cosas, y con muy poquito que hemos empezado a inferir ya tenemos hipótesis de que el hecho de que estén sesgados, por ejemplo, los de arte, por el hecho de que les informamos que hay algo pictórico o no detrás de la idea del compositor, dibuja mucho más. Eso ya es un dato como muy grosero, pero ya empezamos a ver cómo el hecho de saber o no que hay algo visual por detrás puede activar o no ciertas respuestas al dibujo. Y luego, por otra parte, con otros colegas estamos con representaciones visuales de la teoría musical que está manejando ahora mismo, realizando programas informáticos que sean multimodales, que haya estímulo visual y estímulo sonoro al mismo tiempo, que son muy útiles para la pedagogía musical. Pues estamos diseñando test para ver cómo reaccionan este tipo de individuos a esa información, para medir el grado de acierto a la hora de comprender, el intuir en esos modelos si han acertado cuál es el acoplamiento entre el estímulo visual y el sonoro, y medir también el tiempo de reacción. Es decir, en función de lo que queramos observar, Claro. pautas de Van las a técnicas hacer, son muchas y nos dirán un poquito, muy poquito de lo que está pasando, porque, por ejemplo, esto de los acordes, estamos poniendo estímulos visuales muy, muy simples. Los acordes que están escuchando están totalmente normalizados para que no haya variaciones tímbricas, variaciones de registro, de intensidad, son sonidos electrónicos muy concretos para que no haya ese tipo de variaciones. Obviamente la escucha musical, la actividad musical es hipercompleja, pero si tuviéramos 18.000 variables al mismo tiempo, chao. desde No luego. podemos inferir muchas cosas. Siempre hay que, con cualquier persona que se dedica a estudios empíricos de la psicología de la música, que yo estoy apenas empezando, te voy a decir eso, que hay que fijarnos en pequeñas cosas y a partir de ahí inferir pasito a pasito y aportar pequeños ítems extras para ese gran universo que es como nuestras cabecitas, bueno, nuestras cabecitas y nuestro cuerpo recibe e interactúa Sí. con esos estímulos musicales que son señales sonoras enculturadas. Que en muchos ámbitos de la psicología proponen un estudio de los procesos cognitivos durante el proceso creativo. Entonces la pregunta es, ¿por qué dicho análisis, desde el punto de vista más musicológico, se basa en el proceso después, en el estudio después de haber concluido el proceso, y no y no es un estudio en el mismo momento en el que se crea esa obra? Ya lo hemos hablado un poquito de eso. Digamos que la composición, tal y como se conoce en Occidente, ¿no? Obviamente se compone o incluso se concibe música sin que haya incluso la palabra compositor conceptualizada en muchas otras culturas, pero centrándonos en Occidente y en cómo son las prácticas hoy en día, sobre todo en la música contemporánea, que son tan, no digo que mejores o peores, eso, yo entre esos juicios de valor que antes la musicología todavía los llevaba encima, yo eso lo tengo totalmente sacudido, me he quitado la catequesis, aún habiendo pasado por el conservatorio de encima. No es mejor o peor música, pero sí digamos que la contemporánea hay una enorme sofisticación hoy en día de prácticas, y son prácticas que, digamos, están en la cocina. Es como en un restaurante a ti te llega un plato, te lo comes, puedes estudiar, por ejemplo, a nivel de la psicología, cómo el individuo degusta ese plato y cuál es un tipo de reacciones que tiene por ello, pero eso no es entrar en la cocina, y a lo mejor a nivel de esos estudios, de ese tipo de estímulos, no es normal ir a la cocina. Lo mismo en la música. Por ejemplo, las prácticas musicales, ver a un intérprete en vivo o en una situación de laboratorio y ponerle una serie de electrodos para ver cómo
su cerebro o una serie de elementos que muevan, que nos estudien con giroscopios o que sea, cómo su cuerpo va reaccionando en la práctica musical, eso se puede hacer y se hace y es muy normal porque es una práctica del aquí y ahora. También en la escucha, tanto hacer estudios sobre cómo las personas nos dicen cómo responde la música o poniéndoles esos cacharritos tecnológicos, podemos inferir muchas cosas. La composición es una práctica que normalmente para escribir una sinfonía las personas, no es como la sinfonía que dura X minutos, se pueden tirar meses y entre medias hacen muchas cosas. El compositor, la compositora se está trabajando unas horas, se va a comer, desconecta totalmente o no de eso y vuelve, etcétera. Pero incluso, aunque estemos observando, como te he dicho, son unas prácticas que la música no emana de ellas, no es como una persona que esté tocando y mientras la estamos observando, que pues la estamos filmando, estamos midiendo con cierta tecnología sus comportamientos físicos, etcétera. La composición normalmente es un trabajo más sobre el papel, más introspectivo, la persona no está hablando de lo que está haciendo, con lo cual se pueden hacer cosas del aquí y el ahora, pero le estamos poniendo unas situaciones que van a modificar el cómo van a trabajar. Si les pedimos que estén verbalizando lo que están haciendo, eso va a de alguna manera sesgar lo que están haciendo. Digamos que prácticamente no son invasivas como en el hecho de que estén trabajando con un ordenador y estamos continuamente desde otro ordenador recabando elementos de lo que están haciendo, pero siempre vamos a introducir un sesgo. Yo, por ejemplo, he hecho cuestiones etnográficas y he ido tomando notas de un compositor que va trabajando con un técnico en electrónica a ver lo que está pasando, pero incluso hasta haciendo correctamente las prácticas etnográficas, que es poniéndose un rinconcito para no interferir, como cualquier etnógrafo, digamos que sus indígenas, entre comillas, son personas de otras culturas. Para mí los indígenas eran ciudadanos occidentales como nosotros, pero les va siendo un sesgo. Y a mí me pasó que en un momento determinado el técnico, lo que llamamos un RIM, un realizador en informática musical, se veía un poco abrumado o molesto por mi presencia y me pidió que me marchase porque no podía trabajar a gusto. Entonces, digamos que quizás la composición es un espacio donde la presencia del observador, sea para la etnografía, sea para la psicología, sea para lo que sea, va a contaminar más el proceso y unos procesos quizás que son mucho más indirectos para la hora de inferir cosas. Quizás por ese motivo ha tenido menos observación desde la psicología de la música, lo que son las prácticas compositivas, y a cambio, por una romantización de la figura del compositor por parte del estudio musicológico desde el 19 hasta muy entrado el siglo XX, El genio para lo esos que procesos decíamos, se ¿no? han visto de una manera muy idiosincrática, muy generadora de este mito del genio y ha sido poco provechosa para una observación más cognitiva. Digamos que no vamos a poder cambiar las prácticas, van a ser siempre bastante más indirectas sus observaciones en general que otras prácticas musicales, pero bueno, hay que aceptarlo e intentar diseñar quizás para un futuro prácticas menos invasivas, pero que siempre nos van a proporcionar una información más indirecta. Asumirlo y ver qué podemos hacer simplemente. Claro, sí, sí, sí. No, no queda otra realmente. Pasamos ya con la cuarta de las preguntas, que sería que en el caso de esta obra, de la obra Safa, siempre se habla en todo momento del estudio, se habla de la importancia de la creatividad a la hora de la composición. Entonces, es ya una pregunta a nivel personal, que es ¿en cuál de los procesos reside a la hora de la creatividad en la creación de la fórmula matemática? Me explico. La obra está hecha en cierta parte mediante una fórmula matemática. Entonces, la creatividad, ¿tú piensas que reside a la hora de crear esa fórmula matemática o en aplicarla a una composición o incluso en ambas? Vale. A ver, voy a empezar de nuevo un poco como con la primera pregunta, situando la creatividad. También tenemos esta idea de la creatividad, los genios. Bueno. La creatividad es algo que quizás nos define como seres humanos, en mi opinión. Sí. Somos unos animales que tenemos unas capacidades bastante especiales con respecto a otros animales a la hora de construir significados y obtener información
de un alto nivel con respecto a otros animales. Nosotros ponemos el ejemplo en el artículo que has leído, justamente de unos monos que utilizan una serie de emisiones sonoras para informar de que se llega a tal depredador o tal otro. Que eso es un lenguaje, complicado. Si vemos lo sofisticado que es un lenguaje humano, no, esos son simplemente señales para identificar tal señal con tal bicho. Sí. Pero el lenguaje es algo mucho más complicado. Justamente el lenguaje es algo del cual emerge la creatividad. Es como somos capaces de combinar ítems mentales de una manera muy, muy sofisticada para generar nuevos significados. ¿Eso qué queremos decir? Que esos monos, a través de esas emisiones sonoras, como son siempre muy fijadas para ciertas cosas, no podemos inferir que son lenguaje en el sentido de que no son capaces de crear nuevos elementos. Bueno, conocemos todos esos experimentos que se han hecho con estos monos, con Kant, etcétera, que tenían estos teclados que parece que podían hacer lenguaje nuevo. Bueno, con eso hay una enorme controversia, pero lo que sí es seguro es que nosotros los humanos nos diferimos de todos, o por lo menos casi todos, los otros animales, incluso los que son más cercanos a nosotros, en que somos capaces de construir, inferir y construir nuevos elementos a partir de otros más básicos. Es lo que intentamos plantear aquí. La creatividad está, ya te digo, en lo que hablábamos antes, de miramos un reloj y a partir de esa mirada del reloj podemos inferir nuevos significados o imaginarnos que el tiempo pasa hacia atrás y vemos en una película que el reloj van las agujetas hacia atrás y nos imaginamos que vamos a ir a una especie de flashback. Sí. Eso todo tiene que ver con la creatividad. Pues es un poco lo que intentamos plantear en este artículo y en relación exactamente a lo que nos planteas con la fórmula. Lo que intentamos en el artículo es dar la vuelta a cómo se ha analizado normalmente este tipo de obra. En este tipo de obra se tenía la fórmula de Snakes y decíamos, wow, la leche, este Snakes es impresionante, menudo fórmula matemático ha dejado aquí. Vamos a descomponer sus fórmulas y ver qué es todo lo que se deriva y al final lo reconstruimos todos, ¡pum! Mira, funciona perfecto, en la partitura está así construida y qué señor más interesante. Sí, qué señor más interesante, estamos de acuerdo. Pero ¿ha trabajado realmente así? ¿Se le ha ocurrido un fórmulo monstruoso? Nosotros lo que planteamos es todo lo contrario. Este señor, esta obra, digamos que no es la primera que utilizó las cribas, que es la técnica matemática que había detrás, pero sí está dentro de las primeras, entre comillas, es como acaba esa década y en la que él formuló la idea, digamos que a mitad de la década empezó a hacer esas obras y al final de la década en la que lo hizo los 60, inicios de los 70, llega esta pieza, con lo cual estaba todavía luchando con ello y los dibujos que nos encontramos nos transmiten más la idea de que estaba intentando, como con la percusión, hacer una especie de engranajes que se van encajando unos en otros y están como desfasados en el tiempo. Y a continuación, si comparamos eso con las fórmulas matemáticas, vemos que hay ideas relacionadas con ese activarse los engranajes que de alguna manera están capturadas con las fórmulas. Lo que nosotros nos planteamos es que en vez de que un día se levantó y dijo, ha llegado a tal fórmula espectacular, voy a componer con ella, no. Tenía ideas de quiero componer con este tipo de elementos matemáticos que están relacionados con lo que con mi imaginario visual tiene que ver, como verse los engranajes así. Yo me puedo imaginar también tener una imagen acústica de estos engranajes moviéndose y como que ellos activan, que se den unos golpes, una percusión, y a través de todo ello, pues me imagino una serie de procesos y luego ya en la cocina voy probeteando con fórmulas para llegar ahí. Pero todo eso es un proceso. Al final la fórmula, digamos que es el producto final que nos ayuda a controlar luego con la partitura exactamente dónde pongo cada ataque, cada golpe. Pero todo eso es ya una posteriori después de una serie de operaciones muy sofisticadas, pero que tienen en su base interacciones con elementos cotidianos de nuestra vida real, que son posiblemente los que han podido llegar a esa sofisticación al final. Y eso es lo que defendemos en el artículo, que lo importante no es quizás mirar tanto la fórmula, sino cómo ciertos aspectos elementales que hay ahí están derivados de interacciones a la hora de conceptualizar el tiempo con objetos que nos podemos encontrar, esos o similares, cualquier hombre o mujer en nuestra vida cotidiana. Lo Claro, único que justamente la creatividad se define, claro, ¿cómo decir? No, la creatividad se define, no. Todos somos creativos, pero el llevarlo a ese extremo tan
tan sofisticado para componer, Ujú. es lo interesante, y ver cómo una persona puede, con estas cosas que manejamos y maleamos todos a diario, pues una persona que está todo el día pensando en cómo hacer eso, lo lleva a Eso es. un extremo muy fuerte, pero justamente el poder observar un extremo tan fuerte nos informa también de cómo nosotros cotidianamente interactuamos con representaciones del tiempo a diario y nos sirve para mejor comprender cómo nosotros Claro. lo realizamos de manera más elemental. Ujú. De hecho, también en el propio estudio habláis que Xenakis más tarde elaboró esta misma fórmula matemática que, bueno, esta obra está escrita para percusión de altura, indeterminada, ¿no? Pero también comentáis que más tarde hizo fórmulas para incluir la altura de los sonidos en las diferentes escalas. O sea, para instrumentos melódicos. Es más bien al revés, aunque luego en otras obras también lo hizo. El primer intento que tuvo de usar este tipo de cribas es para gestionar las alturas. A ese respecto, además, es gracioso que me lo preguntes, porque tengo ahora mismo un artículo en revisión, igual me cortan la cabeza, lo he mandado a la Sociedad Norteamericana de Teoría Musical, la revista de esa sociedad, de la Music Theory Spectrum, es la revista, y he mandado un artículo bastante provocativo porque se decía que Xenakis es como compositor antiserial, tiene este artículo, la crisis de la música serial. Pues observando los bocetos de cuando empezó a trabajar con este tipo de cribas, Uh justamente -huh. son cribas sobre las alturas y lo pongo en relación. Pero los primeros artículos que tiene, que yo, en este artículo crítico que yo creo que es una a posteriori, volvemos a esto de que recreamos luego mentalmente a posteriori cómo hemos hecho las cosas y las reinterpretamos o intentamos venderlas Sí. de otra manera. El primer artículo en el que Xenakis habla de estas cribas es para intentar explicar la formación de escalas y a continuación de ese artículo los primeros que que han circulado más, que han sido traducidos y que se pueden encontrar en las antologías al uso, van por esa línea. Quiere compararlo con su, entre comillas, maestro, porque no fue realmente su maestro, pero sí le dio clases de análisis y le animó a componer Messiaen. Intenta explicar cómo los modos de Messiaen se podrían hacer con esas fórmulas. Intenta explicar cómo la escala mayor también. Y no es hasta finales de los 80, inicios de los 90, que hay artículos específicamente relacionados con el tiempo y con el ritmo Uh -huh. sobre este método. Otra cosa es que ya desde los primeros sí explicaba que el trasfondo formal que estaba definiendo a través de los axiomas de Peano, que es una cosa de la teoría de conjuntos de matemáticas, se podía transformar y transformar de las alturas al ritmo o muchos otros parámetros. Pero Uh la -huh. idea de las alturas ya estaba en él desde el principio. Y de hecho, eso te vas a los bocetos y está guardando al principio con el álgebra con alturas. Sí, sí, de hecho en el propio estudio incluís más de un manuscrito que se ve. Bueno, de hecho, hay algunos curiosos que son directamente círculos él va indicando la. ¿No? Entonces, sí, 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 sí. digamos que justo estos círculos son los que nos desencadenaron el decir, ¿por qué ha dibujado esto? Claro. No, este señor no se ha sentado a escribir unas fórmulas y tirar adelante, estaba pensando en otras cosas más. El problema es que no sabemos cuán a posteriori, a priori, no podemos saber exactamente la procedencia de todos esos documentos, Claro. pero sí podemos imaginarnos que estaba planteándose otras cosas. Obviamente, un estudio de estas características es mucho más especulativo que tener Uh a -huh. personas observando, somos conscientes de ello, pero hemos dado una serie de argumentos que creemos que conducen a que podamos hacer ese tipo de inferencias. Claro. Pero en cierta parte, cualquier estudio histórico, podríamos decir, es bastante más especulativo que, que propiamente empírico. Esto sí, especulativo no sabría decirte en el sentido de que si hay... la historia no es una disciplina como la psicología, que en psicología eso hay métodos, digamos, de control para que la forma de recabar datos sea científica. Hay unas herramientas estadísticas para poder a partir de ellas decir si es significativo o no. Obviamente la historia no es, si nos ponemos popperianos en ese sentido, una ciencia, pero es una disciplina con su metodología, etcétera, Claro. y se hacen inferencias sobre trazas de cuestiones históricas. Y en ese sentido, quiero decir que mis compañeros que hacen musicología histórica son personas absolutamente rigurosas y no ponen cosas de ciencia ficción. Otra cosa es que si queremos hacer ciertas inferencias que tengan más que ver con la cognición, los métodos y las técnicas de
la teoría musical tradicional o de la musicología clásica en el sentido de básicamente sustentarse por datos de nivel histórico, no nos va a servir para nada. Claro. Bueno, me voy a corregir. Sí nos va a servir en el sentido de que nos va a informar del contexto en el cual se ha producido, que es muy importante para entender dentro de un ámbito cultural en lo que está pasando, pero nos va a decir poco para lo que Claro. podemos estar intentando explorar a nivel cognitivo. Claro, esa es la historia, que no nos podemos poner en la piel ni en el contexto de la persona en cuestión. Ujú. Ujú. Pues entonces pasamos ya a la quinta y última de las preguntas, que esta también es a nivel personal, opinión a nivel personal, que es que si tú crees, viendo este tipo de obras, que cuanto mayor es el peso de la creatividad en la composición, si eso de alguna forma está paralelamente relacionado, si fuese un gráfico, con el margen creativo del instrumentista, o si son independientes. Y también, sobre todo, si a la hora de analizar una obra de estas, puede resultar útil el analizar cómo este instrumentista lo vive o los procesos del propio instrumentista. Vale. Pregunta Es un interesante poco rebuscada. y que hay que, digamos, separar en varias etapas. Primero, volvemos a esta idea del genio creador. Ese genio creador mítico es un genio que está metido en su celda y que no tiene ninguna interacción con el mundo real. Y de nuevo, eso es un mito. Quizás Xenakis es un mal ejemplo, en el sentido de que tenía esta idea extramusical de lo matemático que le ha ayudado a componer muchas cosas, y en ese sentido quizás no tenía una interacción tan fuerte a la hora de componer como otros autores, pero hoy por suerte también está muy tirado ese mito del genio individual como persona única trabajando, Ujú. y en la música contemporánea se está observando y se puede observar que ese trabajo de la composición es de alguna manera colectivo, aunque a lo mejor al final haya una única persona tomando las decisiones sobre qué se pone en la partitura o sobre qué se queda fijado en una cinta electrónica de todo este tipo de procesos. Hay un toma y daca con los intérpretes. Muchas veces un compositor o una compositora tiene un intérprete en mente que con esa persona interactúa, prueban cosas con el instrumento y al final hay un feedback. Digamos que seguimos con esta tradición de la autoría única y normalmente las Claro, obras se firman por una otra persona, pero en esa autoría hay inputs de otras personas que a veces tienen un peso considerable. Te ponía, por ejemplo, el ejemplo de este caso que yo hice de observación etnográfica del compositor Héctor Parra con realizador informático musical. Esa persona tuvo un peso importantísimo en esa composición, y si te vas a la base de datos del IRCAM de composiciones que se han hecho con este tipo de colaboraciones, hoy en día tienen muy claro que, aunque no le ponen como autor, siempre se pone qué persona ha estado al lado del compositor o la compositora para poder realizar ese trabajo, porque son fundamentales. Con lo cual, que si nos vamos al caso del intérprete, podemos observar a lo mejor esas interacciones si vemos cómo trabajan ten con ten, quien compone y quien interpreta, y también podemos hacer inferencias de cuál es la claro. relación con el instrumento o con lo que sea si aplicamos un protocolo para observarlo directamente, pero el estudio de caso que nosotros estábamos observando no era bueno para ello. Sí sabemos, por ejemplo, que Silvio Guada, que es el percusionista al que le escribió, que es la partitura, cuando recibió el manuscrito, porque lo ha dicho y está reflejado en algún texto, sabemos que ese trabajo que le entregó le pidió una modificación. La partitura digamos que está escrita con bolitas, no está escrita con notación Ujú. tradicional, sino es una especie de mallado con timelines en la cual hay puntitos, y en la primera versión le daba unas líneas que tenían más que ver con el papel milimetrado. Y eso, Silvio Guada le dijo que se perdía, que no era capaz de leer una partitura con esas rayas, que las confundía con la idea que él tiene El tiempo. de barras de compás, Ujú. y le pidió que fueran los puntitos, en cambio esas barras más, digamos, verticales, sí que tienen que ver más con la cronometría y con el equivalente a lo que serían barras de compás o pulso. Ahí ya vemos una cuestión que, aunque ese percusionista no se puso a componer, sí le dio un feedback de
tal y como me ha escrito la partitura, yo tengo dificultades a nivel cognitivo de cómo proceso lo que estoy viendo y cómo puedo interpretar luego con el instrumento. Con lo cual, aunque no se ha modificado la partitura, sí que ha habido un input de cuidado que tal y como me has reflejado tus ideas musicales en el soporte en el que me lo has dado ahora mismo, no me funciona ahora mismo Claro. para interpretar. Claro, al fin y al cabo, Es un trazo muy, muy pequeño, sí, Ujú. no influye en el proceso creativo, pero ya te digo, sí hay estudios, por ejemplo, hay un estudio en el que participó la compositora Liza Lim con Eric Clarke y otros investigadores. Eric Clarke está muy preocupado, ya sabemos, por su Ways of Listening en este libro que tiene muy en cuenta lo de la ecología de la Ujú. percepción sonora, en particular la musical. Pues hicieron un artículo que está mucho las ideas de Gibson sobre la ecología de la cognición en ese artículo y hay un tándem entre lo que es la composición, la interpretación y casi diría un triángulo, y la interpretación, porque esa obra, la de Tango of the Invisible, la lengua de lo invisible, también tiene un peso importante en la improvisación, con lo cual sí se puede incluir perfectamente la interpretación en este tipo de estudios. En nuestro estudio de caso no sirvió, pero sí hay, tanto en tándem como solamente aislando el aspecto performativo, el aspecto interpretativo, sí hay literatura y cada vez más sobre qué hay de creativo en las prácticas que son de interpretación, por suerte. Claro. Sí, sí, claro, totalmente. De hecho, normalmente esas, y esto sí que es un llamamiento que me atrevo a hacer, que es que esos estudios normalmente tienen mucho que ver con el jazz, están muy relacionados con el jazz, evidentemente. El proceso creativo de un músico de jazz es muy grande a la hora de tener que improvisar algo. Pero quiero decir esto porque también puede ser muy interesante estudiar eso desde otro músico que no pertenezca a esa tradición de improvisación. Totalmente. Es que, digamos que hay esa visión de la improvisación porque digamos que en músicas como el jazz, o también, imagínate, piensa en los bajo continuistas Ujú. de periodos pasados, hay como una especie de patrones que se van aprendiendo y sobre los cuales se van improvisando. Pero es que una cosa tan tonta como poner una digitación en un instrumento de viento, elegir qué digitación se utiliza, es también algo creativo. Es, dentro de todas las posibilidades que tengo, cuál es la que me es más útil para ser eficiente, para lograr una mejor interpretación. Además, un tipo de planteamiento que tiene mucho que ver con la inacción, porque es una cosa muy física y esa decisión no es una decisión muchas veces tan tomada desde una reflexión desligada del instrumento, sino en un pasaje estoy tocando y por mi propia fisicidad y la relación con el instrumento me viene bien utilizar tal dedo Claro. en tal momento para emitir tal sonido, con lo cual prácticas que nos parezcan menos sofísticas, a lo mejor como tener unos esquemas del jazz que vamos a aplicar, cosas que parecen mucho más obvias, pueden decirnos muchísimo de la creatividad. Y, por ejemplo, en el caso de la música contemporánea, con esta idea de buscar nuevas sonoridades, ver cómo un músico intenta sacar sonidos extrañísimos e inhabituales de su instrumento, nos puede ser Abrir un mundo. interesantísimo para intentar entender la creatividad desde el punto de vista de la interpretación, o ver cómo niños muy Ujú. pequeños tienen sus primeras interacciones con instrumentos de percusión. Tenemos a Andrea Schiavio, que es uno de los supernombres de la investigación en cuanto a acción en la música desde el punto de vista de la psicología. Él es el vicepresidente del SCOM hoy en día. Pues ha trabajado muchísimo al ver eso, como niños interactúan ante instrumentos y que podemos a partir de ahí Claro. inferir de cuál es la relación entre el instrumento y la persona, y eso es muy, muy creativo. Digamos, es muy creativo. Tiene mucho que ver con problemas de Eso es. creatividad, ver cómo las personas Ujú. trabajan sobre ese tipo de objetos. Niños. No, claro. Al fin y al cabo, de hecho, los niños son aquellos que tienen más. Siempre se ha dicho que son los que tienen la creatividad más disparada. Que conforme vamos creciendo y nos vamos, se podría decir, asentando, muy entre comillas, vamos perdiendo mucha de esa creatividad que tiene un niño. Sí, y sobre todo además que la cultura no tiene todavía tan condicionada su interacción con un instrumento como es Ujú. una persona, aunque sea un amateur que les ponemos delante de un tambor, ya vas a ver
aunque no lo ha hecho nunca, va a tener ciertas ideas de qué voy a hacer con un tambor. Un niño que se le Claro, presenta por primera vez el tambor, a lo mejor va a hacer cosas que ni nos imaginaríamos por ese encuentro más virgen. claro, totalmente, totalmente. Pues nada, en principio yo creo que ya hemos terminado. Ha sido un verdadero placer poder entrevistarte. El placer es Y mío y supongo que ya me criticarán los colegas de la EDMIN porque yo, insisto, yo no soy psicólogo y seguro que he metido el zanco con alguna expresión o alguna cuestión que haya por ahí. Provengo del mundo de la teoría musical y me acerco a ello, pero quiero aprovechar y te agradezco esta plataforma y se lo agradezco también a Amalia, que me entrevistas también en quién es la persona que ha propiciado el que tengamos este comentario. Quiero desde aquí hacer un llamamiento. Yo no tengo ninguna intención en modificar las pautas y las formas de trabajar y hacer de mis compañeros en el departamento de musicología, pero creo que el hecho de que haya alguna persona como yo, y seguramente pueda haber en un futuro otros compañeros que también tengan este tipo de intereses, hago un llamamiento a que colegas de didáctica de la música en la Complutense o colegas de otras facultades, yo desde el despacho aquí en Geografía e Historia estoy viendo el edificio de Psicología de la UNED al lado, los tenemos aquí muy cerquita, muchos colegas que están en la EDMIN, pues creo que con este movimiento que empieza a haber en la musicología, en la teoría musical, de no fijarnos tanto en los objetos, sino en las prácticas, claro, podemos empezar a encontrar un terreno común desde el cual colaborar. Y yo estoy encantado en pensar que puedan surgir posibilidades de colaboración, aprender de mis colegas de la psicología. Ya lo hago con otros de fuera y ahora que me he instalado en España, estoy deseando el poder también compartir esos saberes y aprender con mis colegas españoles. Así que si esta entrevista, aparte de para que me oigan diciendo yo tonterías, sirve para que alguien diga, ah, mira, tenemos por para aquí unir un puentes, teórico ¿no? de la música que está interesado en cosas raras, podemos unir fuerzas porque a lo mejor yo desde la teoría musical también les puedo señalar en algún momento, a lo mejor no estáis fijando en esto que puede ser interesante y podemos establecer sinergias para el futuro. Bienvenida sea esta entrevista que te agradezco enormemente. Nada. Pues nada, un verdadero placer y ya nos veremos. ¿Vale? Seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.